Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas incluso mayores que las proteínas. Tienen la capacidad de sintetizar cantidades definidas de péptidos con una secuencia específica de aminoácidos que la integran. Contienen información necesaria para la síntesis y el control de las moléculas péptidas. El esqueleto de los ácidos nucleicos está formado por ácidos azucarados pentacarbonatos y así están formando esteres. Un nucleótido está formado por tres componentes: ácido ortofosfórico, un monosacárido y una base orgánica nitrogenada. El monosacárido puede ser beta-de-ribosa, en cuyo caso se dice que es un ribonucleótido, o beta-desoxirribosa, en cuyo caso es un desoxirribonucleico. Los polinucleótidos de DNA y RNA son hidrófilos, debido a que se pueden formar fuentes de hidrógeno en el agua y los fosfatos. Por lo tanto, son más solubles que las bases que lo forman. Debido a que los polinucleótidos son moléculas muy largas, se relacionan a su diámetro, proporcionan soluciones viscosas. Químicamente son muy estables, especialmente en el caso del DNA, por carecer de 0H. Precisamente este radical es el que proporciona las principales diferencias entre ambos ácidos nucleicos, además de ser principal responsable de la característica catílica de los ribosomas. Clasificación. Se clasifican en ácido ribonucleico como material genético de todas las células vivas y en ARNA, ácido ribonucleico, material genético de algunos virus. Transfiere la información del ADN a las proteínas, como se muestra acá en esta pequeña imagen. Función. La función de ambos tipos de ácido ribonucleico está relacionada con el almacenamiento y el empleo de información, así como su transmisión de unas células a otras, por lo que se dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Todo lo que biológicamente somos está codificado en el ADN y este se expresa a través de la acción conjunta de este ARN. Lípidos. Conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas, compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también fósforo, azufre y nitrógeno, cuya principal característica resulta ser que son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua, y así plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la benzina, el benceno y el cloroformo. Características. Algunas de las características más importantes de los lípidos son triacilgliceroles, o sea que son esteres, ácidos grasos y gliceroles. Algunos de ellos actúan como hormonas o precursores de hormonas. Otra de sus características es la solubilidad. La samponificación es una de las características importantes. Se da cuando se liberan los ácidos grasos y luego el álcali. Ejemplo de este son los jabones.
encontramos los glucéridos neutros, fosfoglicéridos, triglicéridos. Y entre los lípidos que no contienen glicerol tenemos este subgrupo que es esfinolípidos, esteroides, ceras y terpenos. Cumplen diversas funciones en los seres vivos. Entre las más importantes tenemos la reserva energética, reserva estructural y la reguladora. Reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías. En las reacciones metabólicas de oxidación, la función estructural de los fosfolípidos y los glucolípidos y el colesterol forman bicapas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras. La función reguladora hormonal o comunicación celular. Las vitaminas solubles son de naturaleza lípida, terpenos, esteroides, hormonas, esteroides, regulan el metabolismo y la función de la reproducción de los glucolípidos. La función transportadora, como su nombre lo indica, es la que regula el transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Función vitocatalizadora. En este papel los lípidos facilitan las reacciones químicas que producen los seres vivos. Función térmica. Este papel de los lípidos desempeña como un regulador térmico de los organismos, evitando que se pierda el calor. Las proteínas son nutrientes de gran importancia biológica. Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo, además de la formación de los tejidos. Las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Son sustancias orgánicas nitrogenadas complejas que se hallan en las células animales y vegetales. Son polímeros lineales en los que las unidades monómeras son los aminoácidos que actúan como componentes estructurales de mensajeros y receptores de los mensajeros. Clasificación. Los criterios de clasificación de las proteínas varían según su forma y su solubilidad. Las proteínas también pueden clasificarse según estructura secundaria. Hay tres clases de proteínas, que encontramos las proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas son en las que tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteína de forma cilíndrica. No son solubles en agua, un ejemplo de ellas es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos. Son muy solubles en soluciones acuosas. La aminoglobina es un claro ejemplo de ellas. Proteínas de membrana son proteínas que se encuentran asociadas a las membranas lipídicas. Esas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lípida poseen grandes aminoácidos. Características. Glóbulos solubles, cambios del pH de temperatura o disolventes, son reactivas por sus cadenas laterales con aminoácidos. Proteínas simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados. Las proteínas albuminas, las albuminoides, las globulinas, las glutelinas, histonas, prolaminas y protaminas. Estas proteínas son un poco solubles en agua y su solubilidad se encuentra en mayor medida de solventes mayor. Las funciones de las proteínas. Las proteínas tienen una función defensiva ya que crean los anticuerpos, regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Las proteínas tienen otras funciones reguladoras, puesto que ellas están formando los siguientes compuestos: hemoglobinas,
proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas, vitaminas, que son las causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Las proteínas cuyas funciones enzimáticas son las más especializadas y numerosas actúan como bicatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Función estructural de las proteínas. También es de gran importancia ya que forman proteínas, tejidos de sostén y relleno. Resistencia a órganos, tejidos como el colágeno, el tejido conjuntivo fibroso, la reticulina y la elastina.